seguimos fortaleciendo el acercamiento a gremios del sector MIPE de todo el país. SNI, 127 años, trabajando por el desarrollo de la industria nacional. Muy bien. Buenas tardes, estimados señores. La Sociedad Nacional de Industrias y Avisor Legal SAC les da la bienvenida a este webinar de hoy día que tenemos en pronunciamiento del Tribunal Fiscal sobre crédito fiscal y gastos deducibles del impuesto a la renta. En esta oportunidad tenemos la participación de la doctora Marta Bringas, quien es abogada y maestra de gestión pública, tiene un doctorado en el programa oficial, doctorado en Derecho Administrativo Iberoamericano de la Universidad de La Coruña, España. Es exfuncionaria de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y gerente de asesoría jurídica en la Municipalidad Provincial de Trujillo. Actualmente es asesora y consultora en Derecho Tributario, Administrativo y de Contrataciones con el Estado. Es directora legal de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Es parte del equipo del estudio de abogados Avisor Legal SAC. Hoy en día la doctora nos va a hablar sobre el tema que en realidad a todo el sector empresariado le es de mucho interés. Doctora, le damos la bienvenida y le agradecemos porque en esta oportunidad usted nos está brindando esta ponencia. Muchas gracias, señores. Le dejo la plataforma, doctora. Muchas gracias. ¿Se me escucha con claridad? Sí, doctora. Perfecto. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer en nombre de Avisor y del mío propio a la Sociedad Nacional de Industrias por la oportunidad de poder compartir y dialogar acerca de este tema tan importante para las empresas de la región y a nivel nacional, que son los pronunciamientos del Tribunal Fiscal en materia de crédito fiscal y gastos deducibles del impuesto a la renta. Hago la salvedad y bueno, también doy la bienvenida a todos los participantes que hoy nos acompañan y vamos a esperar que se sigan sumando más. Este tema es un tema sumamente amplio, ¿no? Obviamente no vamos a poder abordar todos los aspectos vinculados a deducibilidad de gastos y de crédito fiscal, pero vamos a aproximarnos a algunos temas que son ciertamente debatibles y son interesantes porque sobre todo a partir de la casuística y de la jurisprudencia podemos sacar algunas conclusiones. Entonces, voy a empezar esta ponencia con algunas reflexiones, porque siempre es bueno reflexionar sobre por qué y para qué tratamos cada uno de los temas que compartimos, ¿no? Y entonces, yo sé que algunos de ustedes saben que los pronunciamientos del Tribunal Fiscal siempre van publicándose, van dándose a conocer, van generando jurisprudencia, pero tenemos que preguntarnos primero por qué es que son importantes, ¿no? ¿Por qué es importante saber qué es lo que va diciendo el Tribunal Fiscal con el paso del tiempo sobre determinada materia tributaria, ¿no? Bueno, en primer lugar tenemos que decir que son importantes porque en materia tributaria constituyen la segunda y la última instancia administrativa. Es decir, cuando la administración tributaria me fiscaliza y me acota por un tributo o por una multa, ¿no? Yo tengo la posibilidad de oponerme e impugnar esos valores, esas resoluciones, y tengo dos instancias. Como ustedes bien saben, la primera instancia es la propia administración tributaria, llámese SUNAT, llámese una entidad tributaria municipal, por ejemplo, también. Y yo tengo la oportunidad de impugnar a través de la reclamación, que es la primera instancia, en la cual también sabemos que la administración es juez y parte, es decir, es la propia administración la que va a revisar sus propios actos, ¿no? Los va a evaluar otra área, otra visión dentro de la propia administración tributaria, pero finalmente es la misma entidad, ¿no? Entonces,
va a ser recién cuando apelo, es decir, cuando impugno el resultado de la reclamación que me es adverso, total o parcialmente, que yo voy a poder acceder a una instancia que, si bien sigue siendo parte del Estado, ¿no? Sigue siendo parte del Ejecutivo, en este caso el Tribunal Fiscal, ahí vemos la fotografía, pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Es un órgano colegiado que va a resolver las apelaciones, es decir, esta segunda instancia administrativa, pero sigue siendo parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, a pesar de ello, es una segunda etapa de digamos, del procedimiento contencioso tributario, donde yo voy a poder discutir lo que, en este caso, la Administración Tributaria ha acotado y puede haber confirmado, ¿no? Y lo cierto es que hay una gran, ¿no? Una gran cantidad de casos, de expedientes, que son confirmados en primera instancia, ¿no? En primera instancia, la SUNAT, por lo general, confirma su criterio. Y recién va a ser en el Tribunal Fiscal que vamos a poder obtener, tal vez, una mirada un poco diferente, ¿no? También es importante porque las resoluciones que emite el Tribunal Fiscal, las famosas RTF, van a crear jurisprudencia. ¿Qué cosa es la jurisprudencia? La jurisprudencia no es otra cosa que un pronunciamiento de un órgano administrativo, también puede ser judicial, en este caso administrativo, que va a darnos la pauta acerca de cuál es el criterio para resolver ciertas controversias por parte de este caso, en este caso del tribunal, ¿no? Es decir, nos va a indicar cuál es la tendencia, ¿no? La tendencia en cierto momento, ¿no? En cierta época, respecto de ciertos temas, por parte del Tribunal Fiscal. Y es importante, ¿no? Y también porque parte de esa jurisprudencia, parte de esos pronunciamientos, podrían convertirse en precedentes de observancia obligatoria. ¿Qué significa eso? Significa que estos precedentes, dada su importancia, por ejemplo, dado que a lo largo de un periodo de tiempo el Tribunal Fiscal viene resolviendo de esta manera, tan es así que establece de manera general la interpretación, el alcance, el sentido de las normas tributarias, entonces se reúnen todos los, digamos, todas las salas, todos los vocales del Tribunal Fiscal, y en lo que se llama sala plena, es decir, la reunión de todos los vocales de todas las salas del Tribunal Fiscal, se reúnen para debatir a una conclusión, ¿no? Y llegar a una conclusión respecto de cómo debe interpretarse determinada norma, cómo debe aplicarse esta norma tributaria. Y entonces emiten este precedente. Lo importante de este precedente es que va a ser casi como la decisión o la opinión que va a prevalecer tanto para el contribuyente como para la propia administración tributaria. Quiere decir que si hay un precedente de observancia obligatoria, la SUNAT, por ejemplo, tiene que acatar ese precedente. Es decir, ya no se va a prestar a una interpretación, digamos, subjetiva o a una interpretación más o menos uniforme de parte de la administración tributaria, sino que ya va a tener que sujetarse a lo que el Tribunal Fiscal está interpretando, ¿no? Y por supuesto el contribuyente también, ¿no? Lo que significa que tendríamos que estar atentos a aquellos precedentes de observancia obligatoria sobre ciertos temas para saber que esa es la opinión, que en caso nosotros seamos sujetos a una fiscalización, que en caso se emitan valores, ¿no? Resoluciones de determinación, resoluciones de multa, y nosotros querramos impugnarlas, ya existe un precedente. Entonces eso nos va a servir para saber si es que vamos a discutir esto con una posibilidad de éxito o definitivamente no vamos a tener éxito, ¿no? Y luego, esto es muy importante, la palabra predictibilidad, ¿no? En estos tiempos en que muchas cosas son inciertas, ¿no? La predictibilidad es algo que todas las personas anhelamos, ¿no? Saber que las cosas van a salir de determinada manera o que van a tener determinado fin, ¿no? En materia tributaria también, ¿no? Y en materia en general, en materia de derecho, ¿no? Y el derecho tributario es
del derecho, la predictibilidad es un elemento fundamental, ¿no? ¿Qué es la predictibilidad? La predictibilidad es esa congruencia, esa coherencia que deben tener las actuaciones, las decisiones de las autoridades administrativas, ¿no? La administración tributaria, SUNAT, una municipalidad, ¿no? En materia tributaria, y en cualquier materia, pero estamos hablando de temas tributarios, tiene que ser coherente, tiene que ser congruente, no puede contradecirse entre sí. ¿Por qué? Porque el administrado actúa, en este caso el contribuyente, actúa a partir de esas actuaciones, de ese proceder predecible que debería tener toda administración pública, ¿no? Porque eso le va a generar una expectativa al contribuyente de que la administración tributaria procede, procesa, ¿no? Actúa en una determinada manera y no en otra, ¿no? Y eso que va a generar un antecedente administrativo, que puede ser, por ejemplo, de observancia obligatoria emitida por el Tribunal Fiscal, entre otras conductas, ¿no? Y tan es así que se crea una especie de curso, de camino, de ruta por la cual debe actuar la administración tributaria y de la cual no se debería apartar, salvo que haya una razón justificada para apartarse de ese proceder, ¿no? O para apartarse de esa interpretación, ¿no? Para apartarse de esa manera de actuar, ¿no? Esto es lo que nosotros conocemos como predictibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos? Que la autoridad administrativa, que la autoridad tributaria, se someta a lo que la norma establece, se someta también a lo que, por ejemplo, un precedente de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal establece y que no actúe de manera arbitraria, ¿no? Entonces, es por eso que, como les explicaba hace un momento, cuando un precedente de observancia obligatoria se emite por esta sala plena de todos los vocales de todas las salas del Tribunal Fiscal, se emite y se publica en el Diario del Peruano. Y esa resolución del Tribunal Fiscal, que es un precedente de observancia obligatoria, se convierte en la guía para la actuación de la administración tributaria. Si la administración tributaria variara ese proceder, ¿no? Actuaría en arbitrariedad, ¿no? Sería irracional, no tendría una motivación justa. La única manera en que pudiera apartarse de ello es que el propio Tribunal Fiscal variara ese criterio a través de otra resolución, de otro precedente de observancia obligatoria que cambie ese criterio por razones objetivas, por razones válidas, ¿no? Por una interpretación adecuada de la norma tributaria o por una interpretación lógica, razonable, en función de hechos distintos, ¿no? Muy bien. Ahora, esta es una pregunta interesante, ¿no? ¿Las actuaciones y criterios de la administración tributaria son predecibles? ¿No? Es decir, nosotros podemos otra vez vamos a hacernos la pregunta. Si son predecibles las actuaciones, los criterios de la administración tributaria, que obviamente se expresan a través de resoluciones, a través de la actuación de sus funcionarios, por ejemplo, ante ciertos procedimientos, ¿no? Ante ciertas instancias de parte del contribuyente, ¿no? ¿Cómo podemos saber de antemano cuál va a ser el criterio de la administración tributaria? ¿No? Y ahí podríamos conversar un poco, ¿no? De las experiencias que cada uno puede haber tenido. Si, por ejemplo, se acercó un buen día que tenía una duda, quería hacer una consulta, ¿no? Tenía dificultad en determinar cuál es la interpretación de una norma o cómo debe proceder el contribuyente, ¿no? El contador, el asistente legal, respecto de cierta obligación tributaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo puedo hacer una consulta a la SUNAT y la respuesta es no. La SUNAT no va a absolver consultas por escrito a nadie, ¿no? Yo puedo acercarme, sí, a que me brinden una orientación y la orientación va a ser verbal. La orientación no va a constar en ningún documento. Es decir, yo tengo que captar, recibir, ¿no?
solución de la consulta, ¿no? Y en virtud de ello, yo tengo que tomar mi propia decisión. Y no puedo ampararme en ninguna documentación, porque la SUNAT no me va a emitir un informe por escrito a mí, ¿ok? Sí va a emitir consultas institucionales. Es decir, si una institución, por ejemplo, si la Cámara de Comercio, ¿no?, hace una consulta institucional, ¿no?, pero no para un contribuyente en particular, sino una consulta institucional general. ¿Cómo interpreta la SUNAT de manera general una consulta específica sobre una norma, ¿no? Sin nombre y apellido, ¿no? SUNAT va a responder, sí, en ese caso sí absuelve, ¿no? Sí emite una respuesta, ¿no? Un informe en respuesta a la consulta planteada por la Cámara de Comercio, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, a veces la propia SUNAT cambia sus criterios, ¿no? Obviamente tenemos ahí, de repente, con ese cambio de criterio va a suceder que se aplique una norma del Código Tributario, que es el artículo 170, que va a establecer que si hay un cambio de criterio de parte de la SUNAT en sus actuaciones, en su interpretación, ¿no? No se le va a aplicar al contribuyente multas ni intereses. Pero bueno, eso no nos evita el pago del tributo, ¿no? El pago del tributo que ya podría haber sido acotado por un cambio de criterio, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Y las consultas particulares, como decíamos, no se dan para el ciudadano de a pie, ¿no? Por las empresas en general, sino solamente ciertos individuos. Ahí hemos puesto qué individuos sí podían hacer consultas particulares, específicas, y si les van a ser absueltas por la administración tributaria. Estos son temas muy acotados, ¿no? Por ejemplo, los que soliciten celebrar contratos de inversión y estabilidad jurídica, participar en asociaciones público-privadas, proyecten inversiones de gran magnitud, ¿no? 10 millones, ¿no? Y sus ingresos sean mayores a 15.000 UITs, ¿no? Quienes han declarado inversiones inmobiliarias mayores a 3.000 UITs o no domiciliados o inversiones en valores mobiliarios mayores a 3.000 UITs. Es decir, un grupo muy pequeño, ¿no? Para los demás, no es posible, ¿no?, a veces predecir la actuación que va a tener la administración tributaria. Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos frente a ello? ¿Qué debe hacer el contribuyente ante esa falta de predictibilidad, ¿no? Vamos a ver ahora, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero, vamos a preguntarnos también si esa falta de predictibilidad también se da a nivel de tribunal fiscal. Vamos a decir que a nivel de tribunal fiscal, como vamos a tener casos especiales que ameritan la emisión de jurisprudencia de observancia obligatoria, cuando llega a este punto, cuando se llega a este nivel, obviamente que ya tenemos un pronunciamiento y un sentido y alcance de interpretación de la norma que el tribunal fiscal emite y que todos tienen que actar. Pero lo cierto es que hay muy pocas jurisprudencias de observancia obligatoria vigentes, ¿no?, en la actualidad por el Tribunal Fiscal que no llegan a cubrir todos los temas, ¿no? Los innumerables temas o controversias, intercambios de opinión, opiniones distintas que tiene el contribuyente, sus asesores contables, tributarios, legales y los que tiene el Tribunal Fiscal. Entonces, ¿qué hacemos, no? Y lo que hay que decir es que sí, aunque es menor, pero sí hay contradicción entre criterios del Tribunal Fiscal y la Administración Tributaria, ¿no? La Administración Tributaria dice una cosa y a veces el Tribunal Fiscal dice otra. A veces coinciden, y ya vamos a ver en qué casos coinciden y mucho, ¿no? E inclusive hay criterios contradictorios entre las resoluciones que emite el propio Tribunal Fiscal. Es decir, la sala 1, por ejemplo, tiene un criterio determinado, pero la sala 10 tiene otro criterio, ¿no? ¿Debería haber esta contradicción? En principio no debería haberla, ¿no? Porque es la misma institución, pero también existe. Entonces volvemos a la pregunta, ¿no? ¿Qué va a hacer el contribuyente? ¿Qué deberíamos hacer? Primero, decíamos que hay que estar muy enterados, cuando menos, de cuáles son estas jurisprudencias, estos precedentes de observancia obligatoria, para saber en cuáles definitivamente no hay discusión alguna,
acerca de cuál es el criterio que va a imperar y que debemos acatar nosotros como contribuyentes, como empresas, ¿no? Como asesores, y también la propia SUNAT, ¿no? Es decir, aunque SUNAT pensara de manera diferente al Tribunal Fiscal, va a tener que acatar esa jurisprudencia de observancia obligatoria, ¿no? ¿Dónde las podemos encontrar? Fácil. Entramos a la página del MEF, buscamos Tribunal Fiscal y podemos encontrar todas esas jurisprudencias, esas resoluciones, que incluso, como les decía hace un momento, están publicadas en el peruano, ¿no? Es decir, son de fácil acceso. Pero también acabamos de decir que no son muchas, ¿no? No están debidamente uniformizadas, ni siquiera las tenemos, bueno, las tenemos humilladas, eso nos permite saber cuál es la materia, pero repetimos, hay muchas materias, muchos temas de controversia que no han sido dilucidados a través de jurisprudencia o precedentes de observancia obligatoria. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que leer nuestra ley, interpretarla, saber qué piensa la SUNAT, ¿no? A través de sus informes, ¿no? De sus ayudas de memorias, para saber cuál es la tendencia, ¿no? Ahora, lo que SUNAT interpreta siempre debe ser acatado por el contribuyente, no, ¿no? Porque el contribuyente puede tener una manera de interpretar y un proceder respecto a un caso determinado que en opinión de los expertos es debatible cuando menos frente a la posición de la administración tributaria. Y en esos casos vale la pena hacer uso de los recursos impugnativos, llámese reclamación y apelación, para discutir. Aquí hago un disclaimer. No se recomienda esperar a la finalización de la fiscalización y la emisión de los valores para hacer una buena defensa fiscal, ¿no? Y eso es algo que a veces las empresas no tienen en cuenta, ¿no? Cuando llega la orden de fiscalización, cuando llega el requerimiento, suelen manejarlo a nivel interno, ¿no? Y bueno, presentan la documentación, todo lo que ellos tienen, ¿no? Pero por lo general no acuden a una segunda opinión, sino cuando ya los valores se han emitido. Y esto lamentablemente es un problema, lo vamos a ver a continuación, porque parte de la defensa, ¿no? Contable, tributaria, legal, se hace dentro de la fiscalización, dentro de los plazos que le da el auditor, ¿no? El agente fiscalizador al contribuyente para sustentar lo que ellos llaman observaciones o reparos, ¿no? Y muchas veces se espera al final. Entonces, ahora vamos a abordar un tema, ¿no? Nosotros hemos dicho que vamos a dedicar esta tarde, esta hora que estamos compartiendo, a transmitir lo que conocemos acerca de ciertos temas controversiales. Un tema sumamente controversial hoy por hoy y que ocupa casi, diríamos, el 80% de las fiscalizaciones que se hacen en las empresas, ¿no? Es el tema de las operaciones no reales y no fehacientes. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, la ley de IGB le llama operaciones no reales, ¿no? El artículo 44 específicamente, y más o menos estamos enterados de qué se trata. Y la ley del impuesto a la renta habla de la fehaciencia, ¿no? Y el Código Tributario establece cuando no es fehaciente una operación, por lo menos da el marco general, y permite en esos casos desconocer ciertos gastos y también el crédito fiscal, ¿no? Estamos hablando de IGB y de renta. Entonces, pero se trata de lo mismo. Y vamos a ver por dónde va la cosa, ¿no? Bueno, aquí simplemente hemos descrito qué cosas son operaciones no reales, ¿sí? Tenemos la formalidad del comprobante, tenemos la nota de débito, ¿no? Pero para la administración tributaria, para ese auditor de la SUNAT, la operación no ha podido demostrarse su existencia, ¿no? Lo que significaría, en teoría, en hipótesis, no es una afirmación, que habría una simulación. Es decir, aunque hay un comprobante, incluso a veces puede haber hasta una transferencia, ¿no? Está registrado el comprobante, pero esa
transferencia de bienes y servicios no se produció, ¿no? Lo que popularmente se conoce como facturas de favor, ¿no? ¿Sí? Aunque no lo va a decir el auditor de esa manera, pero va a empezar a cuestionar la realidad de esa operación. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver, ¿no? Otro caso de operación no real es aquella en que la operación sí se dio, es decir, sí hubo transferencia, sí hubo una compra, sí existe el bien, sí se prestó el servicio, sí se realizó el contrato de construcción, pero aquí la anomalía es que el emisor del comprobante de pago no ha realizado esa operación, sino otro, ¿no? Y se ha empleado este comprobante, esa razón social, para simular esa operación, ¿no? Es una simulación relativa, como decimos los abogados, ¿no? Entonces, aquí sí hay una solución. ¿Cuál es la solución? El adquirente cancela la operación a través de medio de pago y se mantiene su derecho al crédito fiscal. Crédito fiscal del IGB. ¿Okay? Esas son las operaciones no reales, tal como las describe la ley del IGB, ¿no? Y ya decíamos que las operaciones no fehacientes adolecen de los mismos problemas, ¿no? Y se llaman así cuando nos referimos a los gastos deducibles del impuesto al área, ¿no? Allí, en ese esquema, en esa parte de las objeciones, de los reparos, el auditor nacional le va a llamar no fehaciente, ¿no? Entonces, ¿cuál es aquí digamos, la clave para poder afrontar una fiscalización con un relativo éxito? Primero tenemos que asegurarnos de pasar ese primer filtro, es decir, el filtro de la operación, del cuestionamiento de las operaciones como no reales o como no fehacientes. O sea, el contribuyente, si quiere pasar ese primer filtro, tiene que contar con toda la documentación probatoria que permita demostrar que esas operaciones son reales y son fehacientes. Y eso tiene que ver con la carga de la prueba, que ya ahora lo vamos a explicar también, ¿no? Una vez que se ha pasado ese primer filtro y el auditor no nos está observando la realidad de la operación, no nos está observando la fehaciencia de la operación, entonces allí sí ya pasamos a la segunda etapa, ¿no? Allí aún no nos hemos librado, pero por lo menos de lo primero sí, pero allí ya el contribuyente tendrá que demostrar otros aspectos, ¿no? En el caso del IGB tendrá que demostrar que se ha cumplido con las obligaciones formales, ¿no? Y luego que esos gastos o que ese crédito fiscal corresponde a adquisiciones por las cuales se debe pagar el impuesto y que son gastos deducibles para el impuesto de la renta, ¿no? Y aquí viene entonces este segundo filtro, este segundo nivel de análisis, ¿no? El contribuyente va a tener que demostrar, evidenciar que ha cumplido con este principio, esta premisa básica, ¿no? Que todos conocemos, y es el principio o criterio de causalidad, ¿no? El criterio de causalidad está en el artículo 37 y es aquel que nos dice que son deducibles, ¿no? Todos aquellos gastos que sirvan para producir la renta, ¿no? La renta derivada de la actividad económica de la empresa, ¿no? O para mantener la fuente productora, ¿cierto? Mientras sean gastos permitidos, ¿no? Por la ley, mientras no estén prohibidos expresamente. Entonces, quiere decir que tiene que haber una relación de causa-efecto entre el gasto realizado y la generación de la renta agravada o el mantenimiento de la fuente. Y acá ya viene el rigor, ¿no? La demostración lógica, coherente, razonable, de que hay una relación de causa-efecto, ¿no? Y luego vienen otros criterios, ¿no? Como el criterio de razonabilidad, qué tan razonable es en relación con la actividad económica, la proporcionalidad, que tiene que ver con la renta, ¿no? Con los ingresos percibidos por contribuyente, la generalidad, que tiene que ver con ciertos gastos, ¿no? En especial los gastos de personal, ¿no? Los gastos que se realizan en favor del personal, ¿no? Y de repente alguna otra formalidad para estos gastos, para que puedan ser considerados como gastos deducibles, ¿no? Entonces son dos niveles de la fiscalización.
¿no? El problema es cuando no podemos pasar el primer filtro, es decir, cuando la Administración Tributaria nos va a cuestionar la realidad o la fehaciencia de nuestras adquisiciones, ¿no? Es decir, y esto es lo que pasa ahora, ¿no? La gran mayoría de fiscalizaciones se centra no tanto en el débito fiscal, no tanto en la renta ¿no? de la empresa, de la persona jurídica o natural que realiza actividades de tercera categoría, sino en el gasto o costo o en el crédito fiscal, ¿correcto? Porque al destruir el costo, gasto o el crédito fiscal, obviamente que se va a generar una obligación tributaria, ¿no? Una mayor obligación tributaria a la que el contribuyente en su momento determinó, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿cómo es esto? Y aquí viene el tema de la carga de la prueba, ¿no? ¿Qué es la carga de la prueba? La carga de la prueba es aquella que pone en cabeza de una de las partes la obligación de demostrar lo que está firmando, ¿no? Entonces, aquí hay algunas de las muchas RTFs que existen en materia de esta fehaciencia o no fehaciencia de las operaciones, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos que, ya lo decíamos hace un momento, durante muchos años, ¿no? Se pensó que tener comprobante de pago, tener el comprobante registrado, hablando de las facturas de compra, ¿no? O los comprobantes de adquisiciones o de prestación de bienes y servicios, ¿no? Que están registrados, ¿no? Y los tengo, ¿no? Han sido emitidos por ¿no? Por un proveedor, ¿no? Son suficientes para demostrar que la operación se realizó. Hoy por hoy, esto ya ha pasado a la historia. Ya no es suficiente, ¿no? El comprobante de pago por sí solo, su registro, ¿no? No es suficiente para acreditar que la operación se realizó efectivamente, ¿no? Es decir, aunque nos cuesta aceptarlo, partimos de la duda, ¿no? Es decir, ahora la tendencia es que la administración tributaria parte de la duda, ¿no? Y pareciera que, por lo menos como se dan las fiscalizaciones, es el contribuyente el que tiene que demostrar con un mínimo de elementos de prueba, ¿no? Que esas operaciones que constan en el comprobante de pago, son operaciones reales, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cuáles serían esos medios de prueba que acrediten que las operaciones son reales, suficientes, ¿no? Y aquí tenemos un criterio, ¿no? Que nos va a dar la pauta de cómo piensa la administración tributaria y cómo piensa en algunos casos el propio Tribunal Fiscal, ¿no? Entonces, ¿cómo es la carga de la prueba, ¿no? Y vamos a explicar en un ratito a qué se refiere la carga de la prueba dinámica. ¿Qué es la carga de la prueba dinámica? Es aquella que en ciertos momentos está en cabeza de una parte y en ciertos momentos está en cabeza de otra. En algunos momentos está en cabeza del contribuyente, en algunos momentos está en cabeza de su NAF. ¿Cuál es el problema actualmente? El problema es que, ya, es cierto, el contribuyente que alega, ¿no? Que tiene gastos deducibles para el impuesto a la renta, ¿no? Que tiene un crédito fiscal del IGB que debe utilizar, está obligado a acreditar que esas operaciones se han realizado. Es decir, no basta el comprobante de pago, no basta su registro, sino que yo tengo que demostrar que esa transferencia se dio, ¿no? Que esos bienes efectivamente preexistieron, se transfirieron, se entregaron, se ingresaron, se utilizaron, que ese servicio efectivamente se contrató, se recibió, se prestó, se pagó por él, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, la primera parte va a recaer, es decir, la primera etapa, estamos mencionando, va a recaer en cabeza del contribuyente, obviamente, porque es el contribuyente quien tiene los medios de prueba para acreditar. Y la administración tributaria, una vez que ha recibido toda esta información y documentación del contribuyente, puede, tengamos en cuenta que no dice debe, dice puede,
puede aportar elementos de prueba para acreditar su inexistencia. Pero desde que puede, tenemos abierta la puerta que la administración tributaria pueda, en primer lugar, cuestionar los medios de prueba mediante los cuales nosotros hemos pretendido probar que la operación existe. Y no solamente eso, sino que puede desarrollar toda una labor probatoria para acreditar lo contrario. Es decir, mientras yo estoy luchando por acreditar que esas operaciones han existido, la administración tributaria está luchando por cuestionar que existieron. Me parece un poco excesivo, perverso, pero es así. Y esto se da, decía hace un momento, en la etapa de la fiscalización. Por eso es que no hay que confiarse durante la etapa de la fiscalización. Hay que ser muy atentos, cuidar los plazos, ver qué documentación estoy presentando y si esa documentación va a ser suficiente para acreditar que esas operaciones han existido. ¿Ya? Entonces, hablando de la carga de la prueba, ¿no? Acá hemos citado algunas de las muchas resoluciones que hablan de la carga de la prueba, ¿no? Porque va a haber que respaldar esos comprobantes de pago de compras con otros documentos que permitan demostrar que existió esta operación, que se hizo por ese importe, que cumple con el principio de causalidad, ¿no? Y todos los elementos que sean necesarios. Entonces, bueno, por ejemplo acá, esta es una RTF que habla de una deducción por paridad de flete, ¿no? Argumentó un cambio en los términos de envío del material vendido. Estas cosas pueden pasar, ¿no? Estas cosas pueden pasar con regularidad en los negocios, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la administración tributaria? Dijo, no se ha acreditado digamos, la existencia de esta paridad de flete y no te permito que lo deduzcas, ¿no? Le cuestionó la deducción de este gasto. Y, obviamente, el contribuyente reclamó y se fue al tribunal fiscal, ¿no? Entonces, ¿qué dijo el tribunal? Interesante, ¿no? Dijo que la carga de la prueba recaía en la administración, es decir, que la administración no podía cuestionar por cuestionar, ¿no? Este cambio en los términos de envío del material vendido que generó una mayor reducción, ¿no? Por el tema del flete. Entonces, ¿qué dijo el Tribunal Fiscal? Muy interesante. Es una RTF del 2013, pero es interesante, ¿no? Entonces, dijo que debería la administración, si quería cuestionar esos elementos de prueba, debería, utilizando un principio que es el principio inquisitivo y de facilidad probatoria, refutar esos precios y deducciones pactados, que probablemente eran conforme al mercado, ¿no? Sin embargo, SUNAT se limitó a desconocernos, dijo que no era factible aceptar este gasto, argumentando que simplemente no era suficiente, ¿no? Pero los precios, la deducción, los cambios en las condiciones contractuales que fueron acreditados por el contribuyente eran suficientes, ¿no? Entonces, si la administración no pudo cuestionar válidamente esa documentación, entonces lo que sucedió en este caso es que el Tribunal Fiscal sí aceptó la deducción y se revocó la resolución de SUNAT, fíjense, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por lo que estamos diciendo, ¿no? La carga de la prueba en un inicio estaba en el contribuyente acreditó las razones de esta deducción, de este mayor gasto, y la administración no pudo cuestionarla. Es más, ni siquiera realizó actividad probatoria, ¿no? No obstante, el Tribunal Fiscal dice, tú, SUNAT, tienes facultades, tú puedes requerir a terceros, tú puedes averiguar, ¿no? Si esto es cierto, si estos precios son los precios de mercado, ¿no? Si es algo usual en el giro del negocio, pero no existe nada, ¿no? Entonces, yo le doy la razón al contribuyente. Acá hay otras resoluciones del Tribunal Fiscal sobre otros temas, ¿no? Por ejemplo, gastos por servicios profesionales, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Se cuestionó por parte de la SUNAT este gasto, ¿no? Y se dijo que no había evidencia de que los servicios hubieran sido prestados. Sabemos que Deloitte es una compañía de auditora grande, mucho prestigio, ¿no? Y
Y en este caso, el Tribunal Fiscal determinó que la carga de la prueba correspondía, en este caso, al contribuyente, según el principio dispositivo, es decir, que la ley le obliga, dispositivo, es por ley, que la ley obliga al contribuyente a determinar, a demostrar que estos servicios profesionales efectivamente se dieron, ¿no? ¿Ok? Y en este caso no se entregaron estos elementos mínimos de prueba. ¿Cuáles podrían haber sido esos elementos mínimos de prueba y de hecho que no se presentaron? ¿No? Por ejemplo, ya lo que hemos visto hasta este momento, ¿sería suficiente, habría sido suficiente presentar una factura y acreditar que ésta se registró? No, porque nosotros estamos viendo que ya los criterios que imperan hoy es que es el contribuyente el que en primera instancia debe demostrar. ¿Qué cosa? ¿No? El contrato, ¿no? Pero no solamente el contrato, porque el contrato, ¿qué evidencia un contrato? Evidencia un acuerdo de las partes, no evidencia su realización. Este es un tema muy importante porque a veces se dice, bueno, ya, con el contrato acredito que se han prestado los servicios. No, el contrato solamente evidencia el acuerdo de voluntades de llevar a cabo un determinado negocio jurídico. En este caso, prestar unos servicios, ¿no? Yo con el contrato por sí solo no estoy cubierto. Tengo que presentar otros elementos, sobre todo porque en el caso de los servicios que son intangibles, yo no puedo demostrar, por ejemplo, el ingreso al almacén, ¿no? No tengo una guía de remisión que me permita demostrar que efectivamente los bienes se trasladaron, llegaron, fueron incorporados, fueron ingresados en el inventario. No tengo estos mecanismos de prueba, entonces tengo que tener otros, ¿no? Por ejemplo, medios que evidencien que efectivamente se entregó documentación, por ejemplo, para realizar la auditoría, que la auditoría tuvo un tiempo de realización, que hay correos electrónicos, que hay informes previos, que hay un informe final, que hay una sustentación de los informes finales, ¿no? De los servicios de la empresa auditora, ¿no? Sugerencias, etc. Entonces, esto no se dio, esto no existió y lamentablemente se desconoció el gasto, ¿no? Entonces, mucho ojo con esto. Ok, ¿qué más? Luego, tenemos otra resolución, en este caso, por crédito fiscal del IGB, ¿no? En el que la administración, SUNAT, desconoció el crédito, ¿no? Y dijo, bueno, falta de veracidades. ¿Por qué? Porque tienes tus comprobantes, tienes tu factura de compra, pero no hay guías de remisión, ¿no? Entonces, no tienes lo elemental, ¿no? Entonces aquí dijo el Tribunal Fiscal, efectivamente, pues la carga de la prueba en este caso sí recae en el contribuyente. ¿Qué puede pasar? ¿Qué pasa del lado de la administración? Si el contribuyente no acredita lo mínimo, que es las guías de remisión, ¿no? Que demuestren que estos bienes se entregaron, ¿no? Se recibieron, fueron trasladados. Entonces, la administración no requiere hacer mucho más, ¿no? ¿Ok? Entonces, la carga de la prueba ha recaído básicamente en el contribuyente. La administración sí puede utilizar métodos para refutar la veracidad de las operaciones, pero en este caso no hubo un nivel de prueba mínimo, ¿no? Entonces, la razón del desconocimiento de crédito era razonable. Ok, hasta aquí he querido tocar este tema, el tema de las operaciones no reales y no fehacientes, porque preocupa el hecho de que efectivamente la gran mayoría de fiscalizaciones no llegan ni siquiera al cuestionamiento de los gastos específicos en cuanto a la causalidad, ¿no? En cuanto a la razonabilidad, sino que se quedan en la etapa de la no fehaciencia y la no realidad de las operaciones. Lo que nos permite hacer un diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico que tenemos que hacer es que lamentablemente las empresas no se preparan para hacer frente a este cuestionamiento, ¿no? O sea, este cuestionamiento que se hace a la realidad de las operaciones, de las eficiencias de las operaciones, lamentablemente es un caso perdido para aquellas empresas que no tienen este nivel mínimo de prueba. Hay que hacerlo. Hay que tomarse el tiempo, ¿no? De acreditar esto. Es
es lo que decimos, ¿no? Hay que curarse en salud. No se trata de estar, digamos, preparando documentación sustentatoria o fabricando documentos cuando me llega la fiscalización. No, tengo que, digamos, sustentar la realidad de mis operaciones desde el minuto uno, en que yo realizo la deducción del gasto, que yo hago la compra y registro el comprobante. Tengo que pensar que eso no puede llegar algún día, ¿no? Y que cuando llegue yo tengo que estar preparada, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos muchos gastos, ¿no? Ya sabemos que el artículo 37 tiene una larga lista, ¿no? De gastos deducibles. Vamos a abordar solamente algunos, ¿no? Los gastos por pago de regalías, ¿no? ¿Qué cosas son las regalías, no? Regalías son rentas, ¿no? Son ingresos que percibe, ingresos de segunda categoría, ¿no? Que percibe una persona natural o jurídica que es propietaria de una marca, ¿no? Que la ha registrado debidamente en el INDECOPI, a su nombre, ¿no? Y obviamente en ese, digamos, en el ejercicio de esa facultad, de esa potestad, esta persona, natural o jurídica, puede ceder el uso de esa marca, ¿no? Entonces, firma, como debería ser, firma un contrato con una empresa, ¿no? Una empresa que va a utilizar esa marca a su favor, ¿ok? Esto se ha utilizado por años, ¿no? Hace muchos años que se viene utilizando este tema. Lamentablemente, en muchos casos, se ha utilizado como un recurso para tener mayores gastos deducibles, ¿no? Y también para que el propietario de la marca pueda tener ingresos justificados, ¿no? ¿Cuál es el problema de estos gastos por pago de regalías? Que ya también desde hace años el Tribunal Fiscal ha adoptado criterios, ¿no? Criterios que hay que considerar si es que yo quiero deducir un gasto por pago de regalías, ¿no? Es decir, no solamente, es más, ¿no? Este tipo de gastos que se intentan deducir ya por parte de SUNAT han sido codificados, han sido clasificados como esquemas de elusión de alto riesgo fiscal, esquemas elusivos. No digo que lo sea en todo caso, en todos los casos, pero en algunos sí. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles serían los criterios que tendríamos que considerar nosotros para poder tener la tranquilidad de que estos gastos van a ser aceptados en su momento? Porque claro, yo puedo deducir por años esto hasta que llegue la administración tributaria, me fiscalice y empiece a evaluar estos gastos. Entonces, ¿cuál es el primer criterio que hay que considerar? Primero, el Tribunal Fiscal está señalando que para que sea deducible un gasto por pago de regalías, la marca debe preexistir, ¿ya? Y ser reconocida, ¿no? Es decir, esa persona natural o jurídica que va a firmar el contrato con la empresa, ¿no? Ya debe haber posicionado, si se quiere, en el mercado esa marca, ¿ok? Es decir, esa marca en manos del propietario ya debe tener un reconocimiento, ¿ok? Entonces, si se justifica firmar un contrato, ¿no? Para usar esa marca, porque la empresa está invirtiendo en un gasto deducible que cumple con el principio de causalidad, ¿no? O sea, es decir, me sirve, ¿no? La reputación, el prestigio que tiene esa marca que la adquirió antes de que yo firme este contrato, existía. Entonces, tiene sentido que ese gasto sea necesario, ¿ok? ¿Por qué? Porque me va a beneficiar, ¿no? Porque hay un antes y un después, ¿no? Y eso lo vamos a ver en el siguiente criterio. Entonces, antes de contratar el uso de la marca, yo no tenía el beneficio económico, obviamente, y reputacional que ahora tengo por usar la marca. Entonces, eso tiene que existir. Pero no solamente ello, ¿no? Sino ya el Tribunal Fiscal va más allá, ¿no? Entonces dice,
Ojo, también se tiene que demostrar que hay un beneficio objetivo, económico, que se materializa a partir del uso de esa marca. Entonces, ha habido casos como el de este RTF en el cual se ha observado por parte de SUNAT y el Tribunal Fiscal ha confirmado el reparo a este gasto. ¿Por qué? Porque no se pudo demostrar por parte de la empresa que estaba deduciendo este gasto que de manera objetiva, ¿no? Hay una diferencia entre el antes y el después a la celebración del contrato de uso de la marca, ¿no? Entonces, ¿qué dice el Tribunal Fiscal? Si tú vas a usar esta marca, tienes que demostrar, ¿no? Con informes técnicos, ¿verdad? Con estudios de mercado, que se demuestre con tus propias cifras, ¿no? Cómo esta marca me ha generado una mejora en mis ventas, una mejora en mi posicionamiento en el mercado, en las preferencias del consumidor, ¿no? Que hay un antes y un después. Hay una diferencia, pero a mi favor como empresa, ¿no? Entonces, nos pone una alerta acerca de qué es lo que necesitamos si es que queremos como empresa deducir ese gasto. Luego, el tema de la razonabilidad en el pago de regalías, y eso también es importante, es decir, ¿cuánto? ¿No? Nosotros estamos en una economía de libre mercado, obviamente, no es una economía planificada, controlada, donde el gobierno nos diga cuánto debemos pagar por cada cosa, ¿no? Y en este caso es una regalía, ¿no? Pero sí existe, bueno, existen precios de mercado, más o menos, pero lo que va a marcar la diferencia es lo que el contrato diga respecto de por qué yo pago esta regalía y por qué pago este importe de esta regalía. Casi siempre se hace referencia a las ventas, ¿no? Que deben haberse incrementado objetivamente luego del uso de la marca, ¿no? Y que este importe sea proporcional, ¿no? Sea un porcentaje, ¿no? Pero no sea un porcentaje excesivamente alto, ¿no? Porque eso podría generar el desconocimiento de esta operación, ¿no? Luego hay otros, bueno, ya hemos agotado este tema de los gastos por regalías porque nos permite ver los criterios que tiene SUNAT en general, ¿no? Luego hay otro caso, que es el caso de los intereses por préstamos entre partes vinculadas, porque esto es muy común, ¿no? En el país es muy común que se den préstamos entre partes vinculadas, entre empresas vinculadas o entre accionistas, ¿no? Familiares, parientes que prestan a la empresa, ¿no? Entonces, ya sabemos nosotros que la ley del impuesto a la renta, el reglamento, establece que sí se pueden deducir esos intereses, ¿no? Pero hay que establecer un límite del endeudamiento, ¿no? Y el endeudamiento máximo proviene de aplicar un coeficiente, ¿no? Coeficiente de 3 del patrimonio del contribuyente y cualquier exceso no es deducible, ¿no? Entonces es algo para tener en cuenta. Pero el enfoque aquí del caso es los préstamos entre partes vinculadas que no pactan interés, porque eso es la regla común, ¿no? La regla común es que efectivamente las partes vinculadas se prestan entre sí y por lo general es sin intereses, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la regla general de la presunción de intereses, ¿no? Que está en el artículo 26 de la ley del impuesto a la renta. Pero la norma dice, y el Tribunal Fiscal lo está confirmando así, que en esos casos no se debe aplicar esa regla de presunción de intereses, sino que se debe aplicar las normas sobre precio y transferencia para determinar el valor de mercado de la transacción, ¿no? Y SUNAT va a poder ajustar el importe de ser el caso. Entonces, ¿qué significa? Que si yo realizo préstamos entre partes vinculadas, yo voy a tener que agenciarme, ¿no? Del conocimiento y de mis estudios de precio de transferencia para poder acreditar y sustentar ante SUNAT cuál es digamos, cuáles son las normas de precio de transferencia para determinar el valor de mercado de la transacción. Muy bien. Luego tenemos otra resolución del Tribunal Fiscal en el caso de crédito fiscal por donaciones. Esto está referido a una ley especial, ¿no? Una ley especial, ustedes se acuerdan cuando hubo el fenómeno del Niño, ¿no? Y hubieron, ¿no? Inundaciones, hubo mucha gente perjudicada, ¿no? Entonces muchas empresas
realizaban donaciones, ¿no? Entonces compraban bienes, ¿no? Y donaban estos bienes para poder atender a estas personas que habían sido damnificadas, ¿no? Entonces, pero el Tribunal Fiscal establece que, ojos, está bien, eso fue una ley excepcional, pero hay una remisión a la ley del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, ¿qué decía esa ley? Que estas adquisiciones sean permitidas como costo-gasto de la empresa, ¿no? Según lo dispuesto por el artículo 27 de la ley, inciso X, que es el que se refiere a los límites para deducir el gasto por donaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este caso? En este caso, la empresa que hizo la donación tenía pérdida tributaria. Y ustedes saben muy bien que el artículo 37 inciso X habla de un límite cuantitativo, ¿no? Que es el 10% de la renta neta después de compensación de pérdidas de ejercicios anteriores, pero tiene que haber una utilidad, porque ese es el referente para comparar cuál es el máximo de donaciones, ¿no? Entonces, pero si en este caso el contribuyente había declarado pérdida, es obvio que no iba a deducir este gasto. Por tanto, tampoco podía deducir el crédito fiscal, ¿no? Esa era una consecuencia lógica y razonable, ¿no? Luego tenemos el caso de las remuneraciones que exceden el valor de mercado. Eso es algo también bastante recurrente y que SUNAT observa mucho, ¿no? Sobre todo en lo que corresponde a las remuneraciones que se pagan a los accionistas o a los familiares, ¿no? Y ya la ley de impuesto a la renta establece eso, ¿no? Y hay unos límites de valor de mercado de la remuneración para los accionistas que además son trabajadores. Entonces, en este caso, el accionista ocupaba el cargo de gerente general, ¿no? Y entonces la ley habla de que el cálculo del límite se hace sobre la remuneración del trabajador mejor remunerado dentro de la categoría o nivel jerárquico inferior, inmediato. Claro, porque el gerente general está arriba y el jerárquico inmediato inferior, dentro del organigrama, ¿no? Por eso es que SUNAT, cuando te observa o cuando te fiscaliza, te va a pedir el organigrama. Y te va a pedir también, si lo tienes, el MOF, ¿no? El manual de funciones que establece los cargos, ¿no? Y la estructura jerárquica, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? La administración había tomado como referencia a un trabajador ubicado en el nivel jerárquico inferior al gerente, pero ese trabajador era el único en ese grado, entonces no podía aplicarse respecto de él, ¿no? Porque no había una comparación dentro de todos los que estaban en el nivel inferior. Entonces, no resultó aplicable y en este caso fue a favor del contribuyente que se resolvió. Y lo mismo en este otro caso, ¿no? En el cual la empresa proporcionó el organigrama, proporcionó el MOF, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? El auditor de SUNAT observó, ¿no? Que se tomara como referencia la remuneración del gerente de operaciones. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla, porque no fue identificado el nombre y apellido del que ocupaba el cargo de la gerencia de operaciones. Esto obviamente no podía ser tomada como una observación seria, no un reparo serio, porque el contribuyente sí demostró que existía ese cargo, ¿no? Entonces, no correspondía que la comparación fuera con el administrador, sino con este gerente de operaciones que estaba en el nivel jerárquico inmediato inferior. Entonces, también le dieron la razón al contribuyente en este caso, ¿no? Luego, otro tema importante, interesante, es el tema de los gastos a favor del personal, ¿no? Por ejemplo, el caso de las capacitaciones. Las empresas, en especial algunas, les gusta invertir y está muy bien que se invierta en las capacitaciones, en formación de sus trabajadores. Está muy bien. Pero hay ciertos criterios que hay que considerar, ¿no? Entonces, la razonabilidad, la causalidad, ¿no? Inclusive la generalidad en ciertos casos son importantes. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí la observación fue por el lado de Feaciencia, fíjense, ¿no? La empresa contrató este curso de programa de liderazgo y seguro tenía su factura, no sé, tenía el comprobante de pago que efectivamente que acreditaba que había pagado este curso. Pero
más allá de eso, no pudo acreditar que efectivamente este curso de capacitación estuvo destinado y efectivamente fue utilizado, fueron beneficiarios trabajadores de la empresa, ¿no? Tampoco mostró cuál fue el programa del evento, los asistentes, los certificados, por ejemplo, ¿no? Las constancias de haber asistido al curso, no hubo nada, ¿no? Fue a ciencia. Entonces no se pudo comprobar que efectivamente este servicio fue realizado a favor de trabajadores de la empresa y se observó el gasto. Este es un caso interesante. Acá hay varios gastos que se hicieron a favor de locadores de servicio, que no tenían vínculo laboral. No tenían vínculo laboral. En este caso es el caso de un estudio grande, un estudio jurídico, un estudio de abogados grande, ¿no? De Lima, que tenía sus abogados, los abogados del staff, contratados a través de contratos de locación de servicios, ¿no? Y la administración tributaria reparó, observó, ¿no? Y cuestionó gastos por seguros de salud, por bonificaciones extraordinarias y por capacitación, ¿no? Alegó el tema de la relación laboral, la falta de eficiencia. Entonces, ¿qué pasó con estos 3 puntos? No, claro, de primera intención podríamos decir, bueno, acá no hay contrato de trabajo. Si no hay contrato de trabajo, entonces ningún gasto de personal va a proceder, ¿no? Porque entendemos que el gasto de personal está entendido en el contexto únicamente de subordinación. Pero aquí el Tribunal Fiscal realiza digamos, algunos razonamientos muy interesantes. Por ejemplo, en el caso de los gastos por seguros, el estudio de abogados le presentó al auditor de SUNAT documentación que acreditaba que el importe de ese seguro estaba dentro del importe que se abonaba como retribución en el recibo por honorarios, ¿no? Hacía una disgregación, ¿no? Y entonces, ¿qué dijo el Tribunal Fiscal? Ok, entonces esto debe entenderse como una mayor retribución, como un mayor honorario, este importe por concepto de seguro. Entonces, es deducible, ¿no? No es deducible como un seguro como tal, pero sí es deducible como una retribución y tendría que ser reconocido como un gasto para efectos del impuesto a la renta. Porque es evidente que los abogados, en un estudio de abogados, realizan actividades generadores, ¿no? O sea, que tienen que ver con la generación de la renta gravada, que son los servicios profesionales legales, ¿no? También hubo un gasto por bonificaciones extraordinarias por productividad para los abogados, ¿no? Otra vez, la SUNAT le observó y dijo, no hay fehaciencia, no puedo yo establecer, no puedes establecer cómo has pagado estas bonificaciones y por qué les has dado este importe y cómo acreditaste la productividad, pero el Tribunal Fiscal evaluó el caso y determinó que efectivamente sí había habido evidencia de cómo se había llegado a determinar estos gastos y que el contrato de locación de servicios también permitía la realización de estos mayores pagos a favor de los trabajadores siempre y cuando se demostrara. Y también se lo aceptó. No le aceptó los gastos por educación, ¿no? De capacitación, porque en este caso en particular, ahí sí, no en todos los gastos pudo acreditar el estudio jurídico, el estudio de abogados, que estos cursos, idiomas, arbitraje, contabilidad, tributación, maestría, efectivamente hubieran sido necesarias para la generación de las rentas, ¿no? Probablemente no se pudo acreditar porque era necesario que ciertos trabajadores llevaran cursos de idiomas, ¿no? Claro, la generalidad en el tipo de gastos tiene que estar justificada también. Todos los abogados del estudio necesitaban llevar cursos de idiomas. De repente, si el estudio hubiera podido acreditar que tenía clientes, ¿no? Extranjeros que hablaban otros idiomas y que efectivamente era necesario que hablen inglés o alemán o francés o italiano o lo que fuera, podía haberse acreditado, ¿no? Pero aparentemente esto no se pudo acreditar y efectivamente el Tribunal Fiscal ese gasto sí lo confirmó a favor de SUNAT, ¿no? Muy bien, bueno, la verdad es que podríamos seguir por mucho tiempo más hablando de estos temas, pero hay que llegar
al final de esta charla. Yo creo que esto va a dar para una parte 2, ¿no? Y yo encantada de poder participar en en un nuevo evento. Y si hay alguna consulta sobre estos temas que hemos tratado, estoy muy abierta a contestar. Doctora, el tiempo siempre nos apremia. En realidad, súper interesante, la ponencia muy buena, justo como direccionada para los accionistas, para los gerentes, que hay datos muy importantes ahí, que son decisiones que se toman casi antes de terminar el ejercicio económico, ¿no? Correcto. Agradecida. Quería saber, por favor, los participantes, si tienen alguna consulta. Aprovechemos a la doctora Bringas, que nos podría ayudar, por favor, si hay alguien. ¿Alguna pregunta, algo? En todo caso, estoy atenta si tienen alguna consulta que pueda... Ah, bueno, ahí parece que hay alguien que quiere. Una Sí, sí. manito arriba. Sí, Sofía. Sí. Por favor, pregunten, no hay ningún problema. Muy bien. Te escuchamos, Sofía. ¿Me escuchan? Ajá, sí. ¿Escuchan? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Sofía. Quería hacerle una consulta, sobre todo en la parte de lo que usted habló de los gastos por remuneraciones que exceden el valor de mercado. Este valor de mercado solamente está enfocado a lo que es planilla, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, de alguna empresa que tengo yo, porque bueno, doy asesoría a varias empresas. Hay una empresa en que el gerente no está en planilla, pero sí emite recibos por honorarios. También estaría enfocado, estaría inmerso también ahí ¿cómo se llama? En el tope de la remuneración. No sé si me dejo entender, doctora. Sí, 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 claro que sí. Es muy interesante la pregunta, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, en este caso que hemos visto del estudio de abogados, veíamos cómo, a pesar de no estar en planilla, los abogados de estudio jurídico, pues los criterios que utilizó el Tribunal Fiscal para admitir o no ciertos gastos no fueron si estaba en planilla o no estaba en planilla, ¿no? Sino otros argumentos vinculados a la efectiva realización por ejemplo, de actividades que generaran bono por productividad y otros, ¿no? Entonces, si bien la norma habla de remuneraciones, ¿no? De remuneraciones que implica en principio planilla, ¿no? Yo creería que a tono con esta tendencia del tribunal, es muy posible que también se observe si es que digamos, este pago que se hace a través de recibo por honorarios profesionales realmente esconde una función propia del organigrama de la empresa, ¿no? Por ejemplo, si es que las actividades que realiza el gerente, ¿no? Tienen que ver, ¿no? Con esta función propia del organigrama, ¿no? Es decir, yo como empresa debería tenerlo en planilla, pero no lo tengo, ¿no? Entonces, pero estoy camuflando a través de un recibo por honorarios profesionales una función que realmente corresponde al organigrama, corresponde en todo caso a la estructura propia de la empresa. Entonces, en ese sentido yo creería que sí, efectivamente también tendría que estar sujeta a este límite, porque el uso de un contrato de trabajo o de un contrato de locación no desvirtúa el fondo, ¿no? Lo que nosotros conocemos como la primacía de la realidad, ¿no? Así es la realidad, ajá, sí. Claro, así es. Ya. Ok, entonces, sí, justo quería reconfirmar porque era ¿cómo se llama? Algo, ¿no? El gerente Claro. quería, tome el sueldo que sea, me dice, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No. 30.000 soles, ¿no? Y el mínimo que gana, pues, la subgerente, que es la encargada de ventas, la gerente de ventas, que no es nada relacionado, gana, supongamos, creo que gana como 10.000, ¿no? Entonces yo le expliqué, le dije, mira, hay que tomar un parámetro, no está regulado, pero hay que tomar un parámetro, ¿no? Máximo, pues, ganar el doble, ¿no? Para que no te excedas tampoco y no tengamos ningún problema, ¿no? Porque por él podríamos ganar 50.000, ¿no? Pero iba a exceder mucho. Claro, para que tenga un poco también de razonabilidad, ¿no? De razonabilidad. Correcto.
Ese es Entonces, un criterio importante que va a considerar SUNAT y sobre todo porque además hay una norma explícita, ¿no? claro, entonces hay que explicarle pues a nuestros clientes todas esas cosas que ellos Clientes, no, ¿cómo se llaman? No, a veces no entienden, ellos nomás quieren poner el monto, ¿no? No, yo quiero que claro. ganar tanto, ¿no? Entonces, le expliqué todas estas pautas de los topes de la remuneración y todo. Me dijo, no, pues yo no voy a estar en planilla, ¿no? Eso es lo que eso excusa era, ¿no? Entonces ya le volví a explicar hasta que le hice entender. Entonces, más o menos ahí ya que un poquito entendió y he tomado ese criterio yo de mi parte, ¿no? Está Entonces muy bien. creo que estoy un poco ahí acorde con la realidad, como se dice, ¿no? Con la Ya, realidad y con el criterio y con los criterios, ¿no? Del tribunal claro, que va, no trabaja sobre los aspectos netamente formales, sino que va a ir al fondo, ¿no? claro, a lo sustancial, ¿no? A lo sustancial, Correcto, formal. Así. correcto, Ok, correcto. doctora, muchas Gracias, gracias Sofía. por Gracias confirmar. a ti por tu pregunta. Gracias. Ok, Gracias. gracias. Doctora, tenemos una pregunta en el chat. Dice, sobre las regalías, ¿cómo podemos acreditar la preexistencia? O sea, ¿con qué documentos se sustenta? Nos pregunta Edith Vidal. A ver, bueno, la preexistencia, digamos, de una manera objetiva, preliminar, podríamos nosotros decir, bueno, basta con que yo acredite que registré mi marca hace 3 años, entonces ya acredité la preexistencia, ¿no? Sí, la preexistencia se acredita con, digamos, con el registro de marca que yo he debido inscribir en el Indecopi en su momento, pero no solamente eso, ¿no? Sino que, acá lo vamos a buscar, eh, la preexistencia va unida al reconocimiento. Es decir, si yo registré la marca y la tuve guardada en un cajón, ¿no? Y nunca la usé, no hice uso efectivo de esa marca no estaba establecida en el mercado, o sea, no está refiriendo solamente a que estaba registrada en Indecopi, sino que en el mercado ya tenía un cierto reconocimiento, una reputación, ¿no? Y si no tiene eso, entonces ahí sí podríamos tener problemas, ¿no? Porque todo parecería indicar que simplemente se creó una marca y a veces es mucho peor, ¿no? A veces registro una marca a título personal cuando esa marca ya venía siendo utilizada por la empresa, ¿no? Es decir, quien generó la reputación de la marca no fue su propietario, sino fue la empresa que ya la venía utilizando antes de que se registrara. ¿Me dejo entender? Y a veces mucho peor, la empresa le registró a su nombre, pero no renueva el registro y la persona natural, el gerente, por ejemplo, le escribe su nombre cuando se vencen los 10 años, por ejemplo. ¿No? Entonces ahí se evidencia que, digamos, que esta operación ha tenido como objetivo simplemente simular la existencia de un gasto, ¿no? Pero que en realidad no existe esto que llamamos el reconocimiento de la marca, ¿no? Entonces sí, la preexistencia con el registro, claro, pero la preexistencia no solamente en un papel, sino la preexistencia en el mercado mismo. Muy bien, doctora, también nos preguntan si vamos a compartir el PPT, porque la grabación sí, de hecho, se está grabando en la nube. Mañana lo debo de bajar y con el permiso suyo. Y ahora Claro, indíquenme usted el PPT si me lo comparte para poder compartirles, enviarles al correo de pronto. por supuesto, claro que sí. Yo se Muy los bien. estoy enviando ahora mismo para que lo puedan compartir con los oyentes, ¿no? Entonces queda en escrito la promesa para la segunda parte de este tema. Claro, claro que sí, porque faltaron algunos otros temas que también son igualmente importantes. Muy bien. Entonces, sin más, doctora, decirle que la Sociedad Nacional de Industrias le agradece a usted por este compartir de sus conocimientos y a los participantes por asistir. Muchas gracias y a sus correos les estamos enviando el PPT y la grabación. Gracias, doctora. Hasta una nueva oportunidad, señores. Gracias. Ok, gracias.